gran parte de mi generación, nunca tuve una conversación muy explícita sobre la sexualidad en casa. Creo que nunca tuve una conversación en sí. Aprendí algunas cosas sobre mi cuerpo en el aula, más sobre las consecuencias graves de tener relaciones sexuales que de entender el acto y poder aprender a disfrutarlo de manera segura. La conversación para mí tuvo lugar en espacios con amigos y en ese fenómeno que marcó nuestro paso por este lugar desde el año 1996, Internet. No hablamos lo suficiente de esto y yo creo que es porque tenemos miedo. Nos incomoda, me incomoda a mí ahora mismo. Esta charla no se trata de sexo, se trata del miedo que tenemos a hablar de eso y el impacto que puede tener para todos. El problema es el siguiente. No aprendemos en casa porque nuestros padres trabajan todo el día y probablemente no se sienten cómodos hablando con nosotros del tema. Quizás es porque sus propios padres tampoco tocaron el tema con ellos. Entonces ellos confían en que vamos a poder aprender de esto en las aulas. Tampoco aprendemos en las aulas porque tenemos acceso a contenido muy escaso, quizás porque los profesores tampoco están formados, tampoco tienen las herramientas necesarias y porque la laicidad es un elemento que todavía tiene mucho por crecer dentro de nuestro sistema educativo. El resultado, no aprendimos a entender a nuestros cuerpos, el elemento más valioso y fundamental para ser quienes queramos ser y lograr lo que sea que queramos lograr. Entonces, ¿cómo es que tenemos herramientas y nos dieron herramientas para aprender a manejar objetos, para gestionar nuestra vida diaria? Pero no tuvimos y no estamos teniendo herramientas suficientes para aprender a conocer a nuestros cuerpos. Miremos un segundo cómo se ve esto desde el sistema de salud. Sabemos qué pasa con un bebé recién nacido. Dimos grandes saltos y ganamos enormes batallas en números de mortalidad materno-infantil. Crecimos en programas de estimulación temprana para niños. Y haciendo un paneo rápido con todos estos elementos, llegamos hasta los 8 años de vida de una persona. Pasan esos 8 años y esos niños y niñas se pierden delante de nuestros ojos. Tenemos un tramo a oscuras y unos 5 o 6 años después, cuando estos niños en quienes invertimos, salvamos, criamos y estimulamos, vuelven a reinsertarse en el sistema de salud. Esta vez en forma de niñas o adolescentes embarazadas, niños o adolescentes enfermos, accidentados. El patrón es muy claro y se repite una y otra vez. De los 1.800 establecimientos públicos de salud que tenemos en Paraguay hoy, 97 están listos para atender a adolescentes. Es un poco más del 5%. De esos 97, 32 son consultorios amigables en las unidades de salud familiar. No tenemos consultorios en los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Canindeyú. Claramente hay un puente entre esta conversación que no estamos teniendo en casa y este resultado que estamos teniendo del sistema de salud. Entonces, volvamos al miedo del que hablábamos al principio. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no perdemos el miedo a hablar de esto? Probablemente nos quedemos en el mismo lugar en donde estamos hoy. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el costo de quedarnos en el mismo lugar en donde estamos hoy? Demasiado alto. Hoy estamos atravesando una situación en la que el sistema de salud, así como se encuentra, está saturado y no puede solo. Estamos accionando de manera reactiva y ni siquiera estamos llegando a apagar los incendios. Entonces, ¿cómo podemos apalancar esfuerzos desde todos los sectores para revertir o mitigar el daño que generamos en esos 5 años que perdimos, en estos niños que pasaron a ser adolescentes? Y lo cierto es que no necesitamos demasiado, pero necesitamos de toda nuestra voluntad y mirar mucho más allá de las diferencias que tenemos hoy. Y les comparto 3 ideas. En primer lugar, necesitamos entender cómo funcionan nuestros cuerpos. Necesitamos entender que son nuestros
y que nadie puede tocarnos sin permiso y consentimiento. Necesitamos educación sexual para decidir cómo, dónde, cuándo y con quién queremos relacionarnos. Poder hacerlo a nuestro propio ritmo y hacerlo de manera segura. En segundo lugar, cuando nos hablen de sexualidad a los jóvenes y adolescentes, necesitamos que nos hablen a todos, sin importar nuestro contexto social, económico, cultural, religioso o no, espiritual o no. Necesitamos que nos hablen a todos. Y en tercer lugar, necesitamos generar espacios seguros, espacios en donde podamos debatir, contrastar información, expresarnos y hablar sin miedo de la sexualidad. Entender, por sobre todas las cosas, sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos y la responsabilidad que tenemos los jóvenes hoy llevándolos. En Paraguay, hoy los jóvenes somos el 56% de la población, pero de alguna manera la atención y el detalle sobre este enorme porcentaje para el desarrollo y para su futuro todavía es insuficiente. Necesitamos urgentemente poner atención sobre estos desafíos que tienen los jóvenes, porque este bono demográfico del que tanto nos enorgullecemos y del que tanto hablamos hace 10 años, literalmente se está escapando de nuestras manos. En un debate público que lo único que genera es que no podamos tener una conversación clara sobre esto, estamos perdiendo tiempo. El único elemento que no podemos comprar en una guerra en donde no gana nadie. Porque al final del día sabemos, y lo cierto es que 2 niñas de entre 12 y 14 años dieron a luz y 2 adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron hijos en 1 hora. El resto de la historia se cuenta sola. Es momento de que los jóvenes y adolescentes tomemos el protagonismo de liderar esta conversación. Necesitamos pensar juntos y mirar más allá de nuestras diferencias, pero por sobre todo necesitamos observar para aprender y escuchar para entendernos, así de diferentes como somos todos. El acto de mayor valor que tenemos con nosotros mismos es ejercer la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Pero para tomar decisiones seguras necesitamos información y la necesitamos ahora. Segura, confiable y de calidad. Para cerrar, quisiera volver a casa. Mi historia, como muy pocas, no es la norma para el contexto de este país. Tengo 28 y gracias a una cantidad de cosas que salieron bien, mi desarrollo como joven no se vio interrumpido por una situación de abuso, por una situación de violencia o por un embarazo en la adolescencia, solo por citar algunos ejemplos. Esta no es la suerte de todos. Yo pude elegir, pude estudiar, trabajar, crecer y ganar mi independencia económica. Claramente, la realidad es otra. Estos niños y adolescentes, estas niñas y adolescentes, no pudieron elegir, no tuvieron la oportunidad de hacer eso. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si ellos tenían acceso a información? ¿Qué hubiera pasado si alguien rompía la barrera del miedo que tanto nos envuelve para tener esta conversación incómoda con ellos? ¿Qué es lo peor que podría pasar si es que perdemos el miedo a tener esta conversación? Probablemente nos empecemos a escuchar. Y si nos empezamos a escuchar, empezamos a intercambiar ideas. Y si intercambiamos ideas, probablemente empecemos a entendernos, a movernos un poco. Y si nos movemos, cambiamos y crecemos. El miedo ya se comió a varias generaciones, el miedo a esta conversación. Que no se coma una más. Gracias.